Listo. Entonces, bienvenidos a este taller de álgebra lineal. Como les dije, pues es un taller que simplemente se busca como que ustedes terminen de afianzar todo y como buscar otras dinámicas de entender la abstracción de estos temas, ¿sí? Porque digamos que el tema de espacios y subespacios vectoriales puede ser algo abstracto. ¿Listo? Bueno, entonces, dice así, ¿qué es un espacio vectorial, muchachos? Que es como lo primero que ustedes ven en álgebra lineal. Pues bueno, vamos a decir que un espacio vectorial, ¿se están viendo la definición de espacio vectorial? Ok, entonces un espacio vectorial es un conjunto que lo vamos a llamar V, pero usted le puede colocar como otro nombre si quiere, solo que esta es como la notación correcta, un conjunto llamado V. Recordemos que pues de la teoría de conjuntos y pues cuando estuvimos en primaria, pues cómo nos enseñaban a nombrar un conjunto con las letras del abecedario latino en mayúscula. Listo. Y pues la V pertenece al abecedario y este es mayúscula. Y nos dice además que es dotado de dos operaciones llamadas la suma y producto escalar que cumple los siguientes axiomas. ¿Sí? O sea, es un conjunto de elementos. ¿Sí? Es un conjunto de elementos con el que usted puede hacer operaciones, que son básicamente dos. Voy a escribir como por acá. Entonces es un conjunto. ¿Sí o qué? Así es como nosotros conocemos los conjuntos de primaria. ¿Sí o qué? Que tiene unos elementos. No importa en este momento qué son. ¿Sí? Y además nos dice que está dotado de dos operaciones llamadas la suma y producto escalar. Es decir, que yo puedo sumar estos dos elementos, puedo sumar estos dos elementos, puedo sumar estos dos elementos, puedo sumar estos dos elementos. Y además a cada uno de ellos yo le puedo multiplicar un escalar k. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo con las operaciones, que yo puedo sumar entre ellos y además puedo multiplicarle a cada uno de ellos un escalar. ¿Qué es un escalar? Recordemos que un escalar es un número real, ¿sí? El 7, el 2.5, pi, Euler, el 10, 1000, 2000 son escalares, ¿sí? Eso es un escalar. ¿Hay alguna duda hasta el momento, muchachos? Esto es un espacio vectorial. Entonces veamos cuáles son los axiomas que debe de cumplir un, un conjunto para que sea espacio vectorial. Entonces estos son los 10 axiomas que debe de cumplir. Es decir, si usted tiene un conjunto que no cumple, por ejemplo, no cumple las 6, pues no es espacio vectorial. Ah, que si usted tiene un conjunto de elementos y no cumple la 3, pues no es espacio vectorial. Listo. Entonces, estos son los axiomas. Esta nota pues es como algo ahí de relleno, como algo ahí de cultura general, que no lo quise quitar. Nos dice, el primer axioma es que si yo sumo un elemento y otro elemento de ese conjunto, pues esa suma debe de caer en el mismo conjunto. ¿Sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo el conjunto em, de los números positivos, ¿sí o qué? ¿Cuál es el conjunto de los números positivos? Pues va desde el 1 hasta el infinito positivo, ¿sí o qué? Bueno, va desde el cero pero abierto, si lo vamos a hacer pues un poquito más formal. Mm, Entonces va desde el cero sin tomarlo hasta el más infinito. ¿Listo? ¿Será que esto es un espacio vectorial? Este conjunto de números es un espacio vectorial.
Pues veamos, si yo tomo un elemento más otro elemento, cae en el mismo conjunto. Pues si yo tomo un número positivo más otro número positivo, pues me da un número positivo. Por lo tanto, pues sí cae en el mismo conjunto. Ahora, sabemos que la suma es conmutativa en los números reales. ¿Sí o qué? Por lo tanto, pues cumple la segunda. ¿Será que cumple la tercera, muchachos? Existe un vector cero perteneciente a ese conjunto, tal que para todo x perteneciente a ese conjunto, pues yo le haga esta suma y me dé x en los positivos. Pues en los números positivos no existiría ese cero, porque sabemos que en este conjunto el cero no se puede tomar. En este conjunto el cero no se puede tomar. Entonces, por ejemplo, decir 7 más cero no se podría, porque cero no pertenece a ese espacio vectorial. Listo. Entonces no cumple la 3. Y como no cumple la 3, pues entonces no es espacio vectorial. En este caso, el conjunto de los números positivos. Listo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bueno, no, ojo aquí muchachos. Grossman, pues no sé por qué no le hace como la notación distinta al cero del espacio. O sea, este cero no es el cero de los números reales. Este cero normalmente se denota como cero sub v, cero sub v, cero sub v. O sea, este no es el cero de los reales. O sea, no es el cero que nosotros conocemos. Este es un cero que depende del espacio vectorial en el que estemos. Por ejemplo, en el espacio vectorial de las matrices, pues si yo tengo una matriz más la matriz cero, ¿cuál es ese cero, muchachos? En las matrices 2 por 2 es esta. Listo. Este sería entonces el cero del espacio de las matrices 2 por 2. Para que entonces lo tengan muy en cuenta, este es un pantallazo que lo saqué de Grossman. No sé por qué Grossman no le hace como la diferencia, pero bueno. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces voy a hacer otra aclaración que es muy normal que ustedes se confundan. Y es muchachos que, vean, cuando nosotros entramos a la primera clase de álgebra lineal, pues bueno, nosotros entramos con la esperanza de que esto sea tan gráfico como geometría vectorial y analítica, ¿no? Entonces, cuando entramos y empiezan a hablar de espacios vectoriales, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Pues que nos empiezan a decir, bueno, un espacio vectorial es esto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo, en lo primero que yo me imaginé, en lo primero que yo me imaginé fue en que, en lo primero en que yo me imaginé fue en que un espacio vectorial se podía representar geométricamente como un plano o como una recta en el espacio o algo así. Pero luego el profesor estaba dando ejemplos donde decía, no, los polinomios, las matrices, las funciones continuas, el- los vectores de Rn, pues las enétuplas, y los números reales son espacios vectoriales. Entonces uno dice, entonces, ¿cuál es la representación geométrica de eso? ¿Quién me puede decir cuál es la representación geométrica de eso? Pues ya sabemos que un polinomio no lo podemos representar como un plano, una matriz no la podemos representar como una recta tampoco, ni como un plano. ¿Qué es entonces, muchachos? ¿Cómo lo podemos representar para, porque ustedes saben que el ser humano entiende de forma más fácil los conceptos si existe como algo en lo que pueda como abstraerse. Listo. Entonces,
¿Cuál es la forma de nosotros representar un espacio vectorial? Pues podemos dirigirnos, muchachos, podemos dirigirnos. ¿Sí me están escuchando? Que no veo como ninguna participación ahí en el chat o nadie me está hablando. Ay, listo. Ok. Entonces la representación, y esto fue clave, muchachos, esto fue clave para yo poder entender eh, qué era un espacio vectorial. Entonces, según la definición que yo les di, un espacio vectorial es un conjunto. Entonces, nosotros vamos a dibujar todos los espacios vectoriales como un conjunto. Por ejemplo, este es el conjunto de las funciones continuas, por ejemplo. Entonces, el conjunto de las funciones continuas puede ser, por ejemplo, seno de x, coseno de x, x al cuadrado, 2x, Euler a la x, eh, mm, no sé, por ejemplo, un polinomio, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a representar de forma abstracta un espacio vectorial. Listo, y es muchísimo más fácil. Entonces, cuando ustedes se pregunten, ¿qué es la suma entre dos elementos? Que si usted suma dos elementos, le da como resultado un elemento perteneciente a este conjunto. Por ejemplo, si yo sumo estos dos elementos, me queda 2x más x al cuadrado, y 2x más x al cuadrado es un polinomio, y los polinomios son continuos. Por lo tanto, pertenece a este espacio vectorial. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les hablan de la intersección, pues saben que la intersección, pues es así, la unión, bueno, la intersección es esto que hay aquí en la mitad. La unión sería todo esto. Listo. Entonces, para que tengan como muy presente todo lo que tiene que ver con la teoría de conjuntos. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran decir? ¿Hay alguna duda? ¿O todo está claro? Seguros, pueden preguntar, muchachos, que yo sé que este curso es muy abstracto y pues inicialmente, ok, cuando se dice que no es cerrado bajo la suma es porque no cumple con esa propiedad. Exactamente. Si, si no cumple con esta propiedad es porque no es cerrado bajo la suma. ¿Listo? ¿Listo? Ok, exacto. Y lo mismo para los demás. Por ejemplo, con esta ley, la octava, si no cumple la octava, pues entonces no cumple la ley distributiva. ¿Listo? Con todas se puede decir que si, por ejemplo, no cumple la ley conmutativa, es porque pues no cumple la ley conmutativa. ¿Ok? Exacto. Listo. Entonces, tenemos una nota. La identidad aditiva y el inverso aditivo son únicos. Listo, la identidad aditiva sabemos que es este, que es que se le suma el cero del espacio y nos da el mismo. Y, y el inverso aditivo, muchachos, el inverso aditivo sería el que al sumarlos me da el inverso aditivo, la identidad aditiva. Es decir, así, y es igual a menos x, así x más menos x es igual al cero del espacio, donde menos x sería el inverso aditivo. Y pues aquí me está dando el cero del espacio. ¿Y quién es el cero del espacio? La identidad aditiva. Listo. Y hay un vocabulario que quise como resaltar, algo que también confunde mucho a los estudiantes, y es, un espacio vectorial es un conjunto, por lo tanto se le aplican todos los teoremas y axiomas de la teoría de conjuntos. Además, un espacio vectorial es un conjunto que cumple los 10 axiomas mencionados anteriormente. A sus elementos se les llama vectores. Se les llama vectores, es decir, ahorita cuando yo les estaba mencionando el conjunto de las funciones continuas, sí o qué, por ejemplo, a tangente de x,
a tangente de X ya sería un vector de un espacio vectorial. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, para que no se asusten, cuando el profesor les diga, el polinomio, el vector polinomio o algo así, pues no se asusten. Ya saben que todos los elementos que pertenecen a un espacio vectorial, pues se les llaman vectores. Ahora no solo son vectores las enétuplas, o sea, ya no le vamos a decir vector a esto, 1,2,0, ¿sí? En geometría vectorial esto era un vector, pero ahora los polinomios, las matrices son vectores también. Listo. Y al espacio grande que los contiene se le llama espacio vectorial. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio que me contiene todos los vectores? El espacio vectorial que me contiene todos los vectores es Rn. ¿Listo? Ok. Si hay alguna duda, muchachos, pues acuérdense, pueden participar, sea por el micrófono o por el chat. Listo. Entonces pasemos a hacer un ejercicio. Ese es un ejercicio así tipo parcial. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Defina en las matrices 2 por 2 la operación O plus, no sé cómo le dirán ustedes a esta suma, de la siguiente manera. Sean entonces las matrices 2 por 2 A, B, C, D y B, N, R. E, M, N, R. Entonces la suma se define como esto. A por M, 0, C, D, R. ¿Quién es A por M? A por M es A por la segunda componente de la matriz. Aquí siempre va a haber un 0. Y en esta componente vea que va este multiplicado por la de arriba. Y en esta va la D y multiplicada por la R. Hay que entender muy bien esa suma, muchachos, para poder probar si esto es un espacio vectorial. ¿Listo? Para uno probar que algo es un espacio vectorial, es necesario, muchachos, probar los 10 axiomas que les di. O sea, ustedes se tienen que aprender esos 10 axiomas y empezar a intentar con el primero, luego con el segundo, luego con el tercero y así. Si ustedes vieron que en el segundo paso, si ustedes vieron que en el segundo paso, pues el segundo paso fue incumplido, pues ustedes no tienen que seguir con los otros restantes de axiomas, porque con tal de que incumpla uno, ya ustedes pueden asegurar que eso no es espacio vectorial. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a probar, muchachos. Listo. Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es el primer axioma, muchachos? Que si X pertenece al espacio vectorial B y Y pertenece al espacio vectorial B y X más Y pertenece al espacio vectorial B, entonces es cerrado bajo suma. Listo. Esta es la primera que vamos a probar. Entonces, ya podemos de aquí decir, la suma de estos dos caen en las matrices 2 por 2. La suma de dos matrices con esta suma definida cae en las matrices 2 por 2. O sea, el resultado es una matriz 2 por 2. Ojo que esa pregunta es clave. Esa matriz es 2 por 2. Eso es lo que me quiere decir cerrado bajo suma. Sí, Sí, exactamente. Es una matriz 2 por 2. Entonces es cerrado bajo suma. La cumple. Vamos a ver el segundo si la cumple. ¿Cuál es el segundo axioma, muchachos? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál es el siguiente axioma? que A más B tiene que ser igual a B más C.
A. Vamos a ver. No, el segundo es la asociativa. Es decir, que X más Y, o sea, si yo sumo estos dos primeros y le sumo Z, es igual a que yo sume primero Y más Z y luego le sume X. Eso es lo que me quiere decir esta ley. Entonces vamos a hacer Una eso. pregunta. Hágale pregunta. Si no se lo sabe en otro orden o el profesor le dio otro orden. Ah, bueno, no importa. No importa con tal de que obviamente son los mismos 10 axiomas. Son los mismos 10 axiomas. No importa realmente el orden con el que los evalúes. Listo. Sino que posiblemente el profesor diseñe el ejercicio para que incumpla alguna de las primeras propiedades. Entonces, digamos que si usted empieza a probar de atrás para adelante, pues te va a tocar como probar casi todo. Sí, o sea, igual eso como que depende mucho de la temática como tal. Igual, no importa cómo te las aprendas, con tal de que te aprendas los 10 axiomas, ¿sí? Porque son iguales independientes si es de una forma o de la otra. ¿Listo? ¿Listo? De acuerdo, gracias. Ok, listo. Entonces vamos a probar. Sea, ya tenemos A y B. Vamos a llamar a una matriz C. Esta matriz C va a ser P, Q, S, sí, S la no está, y T. Eso es, parece una G, pero es una Q. Para que lo tengan como en cuenta ahí, esto es una Q. O escogamos otra letra, la U. Listo. Entonces, nosotros tenemos que probar lo siguiente, que A más B más C sea igual a A más B más C. Ojo muchachos, que esta es la suma que a nosotros nos definieron acá. Listo, para que lo tengan entonces en cuenta. Esta no es la suma común de matrices, esta es la suma que nos definieron acá, que es con ese círculo ahí. Legalmente deberíamos de colocarlo pues así. Así, así. Listo. Entonces vamos a hacer eso muchachos. Vamos a probar si esto es igual. Entonces, A más B. ¿Qué es A más B? Pues A más B es A, pero sabemos que A es A, B, C y D. ¿Sí o qué? Más B. ¿Qué es B? E, M, N y R. Y al final le tenemos que sumar ¿qué? La C. ¿Quién es la C, muchachos? La C la tenemos por acá, que sería P, U, S y T. Y tenemos que probar que esto es igual A, que es A, B, C y D, más B. ¿Quién es B? E, M, N y R, más P, U, S y T. Listo, entonces hay que probar que estas dos cosas son iguales. Si estas dos cosas son diferentes, pues muchachos, entonces las matrices 2 por 2 con la operación definida aquí no es espacio vectorial. Listo. Entonces hagamos esta suma. ¿Cuánto da esta suma? Pues esta suma ya no la dicen acá. Es muy fácil entonces. Es AM 0 CE y DR sumado con EMNR. Perdón. Aquí es con este PU. Ojo ahí.
Acá, pues ya este es el resultado de sumar estos dos. Pues aquí entonces va es P, U, S y T. Listo. Acá copiamos A, B, C y D. Y ojo muchachos que acá hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos da esta suma? Veamos a ver qué nos da esta suma. Acá en la primera, acá en esta primera componente que va, pues va la primera componente de la primera matriz y la segunda componente, por así decirlo, de la segunda matriz. Es decir, que sería E multiplicado por U. ¿Sí o qué, muchachos? Sí, porque sería la primera componente de la primera matriz por la segunda componente de la segunda. Acá es cero, siempre va un cero. Luego, ¿quién va aquí? Pues va la tercera componente de la primera matriz. ¿Cuál es la tercera componente de esta matriz? N multiplicada por la primera componente de la segunda matriz. ¿Sí o qué? ¿Y cuál es la primera componente? P. Y aquí va la multiplicación de las dos componentes, o sea, R por T. ¿Hay alguna duda hasta el momento, muchachos? O sea que por solo dar como resultado otra matriz 2 por 2 ya cumple la suma. Sí, cumple la suma porque vean que el primer axioma me dice, si una matriz que pertenece a las matrices 2 por 2 y otra matriz que pertenece a las matrices 2 por 2, si la suma de esas dos matrices es una matriz 2 por 2, entonces es cerrado bajo suma. Y vean que aquí pues la suma es otra matriz 2 por 2. ¿Sí? Listo. ¿Hay alguna pregunta, otra pregunta, muchachos? Antes de continuar. Ok. Entonces continuemos. A ver qué pasa. Hagamos ya la suma de estas dos y de estas dos. ¿Listo? Entonces hagamos esa suma. La voy a hacer por aquí. Voy a ver si puedo correr esto que me estorba. Ay, sí lo puedo correr. Vean pues, entonces vamos a hacer esta suma. ¿Cómo es la suma de estas dos? Pues es la primera componente de la primera matriz. La primera componente de esta matriz, A por M, A por M, ¿sí? Multiplicada por la segunda componente de la segunda matriz. ¿Cuál es la segunda componente de la segunda matriz? U. ¿Sí o qué? Listo, aquí siempre va un cero, como les había dicho, va un cero. Listo, aquí va la tercera componente de la primera matriz, o sea, C por E, multiplicada por ¿quién? Por la primera componente de la segunda matriz, o sea, por P. ¿Sí? Luego, aquí va la multiplicación de las dos últimas componentes, es decir, DR por T. Y esto debe ser igual a, vamos a ver cómo es esta. Entonces sería, colocamos la primera componente de la primera matriz multiplicada por la segunda componente. ¿Cuál es la segunda componente? Sería por cero. Aquí siempre va un cero. Aquí va la tercera componente. ¿Cuál es la tercera componente de esta? Es C. Multiplicada por E, que es la primera componente de la otra. O sea, C por E por U. Listo. Y aquí va multiplicada DR por D por RT. O sea, DRT. Vamos a simplificar eso, muchachos, a MU0 CEP DRT. ¿Y qué me queda al otro lado? Esto,
Esto es una flecha, ¿sí o qué? ¿Qué me queda a este lado? Me queda cero, cero, C, E, U, D, R, T. C, E, U. Listo. Ahora, muchachos, les pregunto, ¿estas dos cosas son iguales? No, No. Como no son iguales, no cumple la conmutativa. Axioma 2. Axioma 2. Listo, no cumple el axioma 2. Por lo tanto, no es eh, eh, ¿cómo podríamos concluir? Exacto. Las matrices, coloquémoslo así bien específico, 2 por 2 con la suma definida no es espacio vectorial. ¿Listo? Profe, ¿Alguna duda, muchachos, antes de pasar? profe, yo tengo una duda Sí, con el enunciado listo, que hágale. dice que y con la operación producto escalar usual. Ah, listo. Como estamos trabajando matrices 2 por 2, ¿cuál es el producto escalar que siempre conocemos de las matrices? Así se le dice, usual. Entonces sería K por una matriz 2 por 2, ¿sí o qué? No sé si recuerdan que esto era igual a que yo podía distribuir eso de esta forma. Bueno, a lo que me refiero es que debimos haber usado fue esa operación para demostrarlo, ¿no? Pero para el producto escalar, o sea, el producto escalar es cuando nosotros llegamos, el producto escalar se usa, es cuando nosotros llegamos a este axioma, al sexto, ¿sí? Que es el cerrado bajo la multiplicación por un escalar. O sea, eh, el producto escalar, muchachos, se usa, es cuando ustedes estén pues probando la sexta en adelante. Pero como nosotros probamos las dos primeras y en la segunda nos dio que no era espacio vectorial, pues no es necesario seguir probando las demás. Listo. Sí, no es necesario seguir probando las demás. O sea, está bien, podés vos mirar a ver si cumple, si es cerrado bajo el producto escalar. Podés probarlo, claro, no hay ningún problema. Y obviamente va a dar que sí es cerrado bajo producto escalar. El problema reside es que con tal de que incumpla una de las propiedades, pues ya no es espacio vectorial. Y como incumplió la segunda, no es necesario, muchachos, seguir probando las demás. No pierdan el tiempo para que les dé tiempo en el parcial. Listo. Eso es a lo que quiero llegar. Claro, nosotros pudimos haber llegado a usar el producto escalar, pero cuando estuviéramos probando la sexta. Pero muchachos, no usamos la sexta, no usamos el producto escalar justamente por eso, porque ya falló el segundo. Ya falló el segundo y como falló el segundo, podemos hacer la conclusión de forma inmediata. ¿Listo? ¿O hay alguna duda? ¿Si te quedó claro? No, profe, claro. Sí. Ok, Sí. listo. Le van a tomar pantallazo, les doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Voy a borrar todo. No creo que hayan más preguntas. Bueno, ok. Listo, entonces vean esos teoremas, muchachos. Estos teoremas, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué se los tienen que aprender todos esos teoremas? Para resolver un falso y verdadero,
porque en este curso de álgebra lineal los falsos y verdaderos son muy importantes. O sea, no conozco ningún profesor que no haga falsos y verdaderos, falsos y verdaderos. Ya usted puede caer una cáscara, un teorema bien rebuscado de uno de los que casi no se usan. Listo. Entonces están estos teoremas, que sea un espacio vectorial, sea un elemento de ese espacio vectorial y cada un escalar. Cumple que si usted multiplica el cero, este es el cero escalar, o sea, este es el cero de los reales. Si lo multiplicas por el elemento, te da el cero del espacio. Si ustedes multiplican un escalar por el cero del espacio, les da el cero del espacio. Si ustedes multiplican k por un elemento y les da el cero del espacio, es porque o k es cero, o x es igual al cero del espacio, o ambos. ¿Listo? Esos son como los teoremas que deben de tener en cuenta. Y veamos a ver qué más tenemos. Digamos a subespacios. Vamos a decir que un subespacio es un subconjunto al que le llaman H de un espacio vectorial V, el cual es espacio vectorial con las operaciones de V. Es decir, si H es subespacio, es espacio vectorial en sí mismo. Listo. ¿Cuál es la representación gráfica en los conjuntos de esto? Esta es la representación gráfica, muchachos. Si yo tengo este conjunto grande, V, y sabemos que V es espacio vectorial, y además tenemos un subconjunto H por aquí, ¿sí? Si tenemos un subconjunto H de aquí, puede que sea su espacio vectorial. Puede que sea su espacio vectorial. No necesariamente todo subconjunto, no necesariamente todo subconjunto es subespacio vectorial. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta que algo es un subespacio? Pues con los subespacios no es necesario eh, probar los 10 axiomas. Hay un teorema que simplemente me resume el test de subespacio en 3 axiomas. Pruebe que no sea vacío, es decir, que hay al menos un elemento. Pruebe que es cerrado bajo la suma. Y pruebe que es cerrado bajo producto escalar. Listo. Ahora ustedes dirán, se preguntarán, bueno, Mateo, yo puedo solamente utilizar estos 3 axiomas para probar que algo es espacio vectorial. Pues no, claro que no. Si ustedes van a probar espacio vectorial, el grande, el grandote, tienen que probar los 10. ¿Por qué? Porque esto, muchachos, se usa es cuando ustedes saben que ese subconjunto pertenece a un espacio vectorial, que con unas operaciones del conjunto grande, con las operaciones del conjunto grande, ya se sabe que sí es espacio vectorial. ¿Sí? Profe, pues yo tenía entendido que sí se podía. Pues, tenía entendido. No, porque mira, por ejemplo, en el ejemplo pasado, ¿sí? En el que acabamos de hacer, es un no vacío, ¿sí o qué? Ya sabíamos que esas matrices 2 por 2 con esa suma que definimos es no vacía, ¿sí o qué? O sea que cumple esta. Sabíamos que es cerrado bajo la suma. La cumple, claro, es cerrado bajo suma. ¿Sí o qué? Y además es cerrado bajo producto escalar. Es cerrado bajo producto escalar, porque es que si usted multiplica un escalar por una matriz, te va a dar una matriz. Vean, muchachos, que ahí cumplió estos 3. Si lo que me dice la compañera fuera cierto, pues entonces el ejercicio anterior tendría que dar que es espacio vectorial, pero vea que no pasó. Entonces mira que ahí hay un contraejemplo totalmente claro en el cual no se cumple este teorema. ¿Qué significa esto? Que esto solamente
sirve para usted demostrar subespacios vectoriales. Una pregunta. Hola. Pero en el ejemplo anterior, ahí estamos diciendo que es cerrado bajo la suma y en el ejemplo anterior no cumplía que era cerrado bajo la suma. Sí, sí era cerrado bajo la suma. Sí, sí, claro. El primer axioma sí era cerrado bajo la suma. Porque era una matriz más otra matriz, pues genera otra matriz, ¿no? Entonces, ¿cuál era el que no cumplía? No cumplía era el de la conmutatividad, que si x Ya. más y más z es igual a x más y más z. Este era el que no cumplía. Y vean, muchachos, que este no está en el teorema. Listo. Entonces vean que tienen un ejemplo súper claro en el cual yo no puedo demostrar que es un espacio vectorial. Listo. Yo sí no estoy equivocada, mi profesor también había dicho lo mismo que la compañera. ¿Cómo, Que cómo? eso se podía, que esos tres, pues que se podían usar esos tres para probar que, no, que era o no un espacio vectorial. Pero ya ven que no. Listo. Bueno, Ya ven que no. gracias. Sí, porque vean que ahí está el ejemplo. Y si un profesor les dijo eso, ustedes les pueden decir, vea este ejemplo en el cual cumple estas tres, claro, cumple estas tres, pero no es un espacio vectorial. Listo. Esto es para subespacios. Ahora, si usted demuestra que H es un subespacio, pues que sea subespacio sí significa que sea un espacio vectorial. Listo. Que algo sea un subespacio sí es espacio vectorial. Ok. Bueno. Bueno, estos son como los teoremas que deben de tener muy en cuenta. Tengan muy en cuenta que el conjunto cero del espacio es un subespacio. Esto es súper importante. Y por lo anterior se tiene que si H es un subespacio de B, entonces el cero de H es igual al cero del espacio. Es decir, muchachos, que si yo tengo un espacio vectorial, si yo tengo que esto es un espacio vectorial, y tengo dos espacios, subespacios vectoriales del grande, pues la intersección como mínimo la intersección es el cero del espacio, como mínimo. ¿Ok? Exacto, eso. Pero ustedes deben de seguir muy al pie de la letra los teoremas. Uf, eso es una clave, muchachos, de este curso. Sigan los teoremas al pie de la letra. Y por eso es que me animé a ser tutor de este curso de cálculo, de cálculo, de álgebra lineal, porque creo que es un curso que mucha gente dice que es muy malo, que yo no sé qué. A mí me fascinó. Les soy sinceros, me encantó, pero no deja de ser a veces como Es raro. muy enredado. Claro, Es muy abstracto por eso. en este momento como que no se le ve la aplicación y todo eso, pero más adelante sí se la van a ver. Claro que sí. Es más, las aplicaciones de esto son muy interesantes porque van muy enfocadas a lo que es las predicciones. Y las predicciones son la madre, básicamente, de la inteligencia artificial y de muchas otras cosas. Ok, entonces, yo espero, muchachos, que hasta el momento me hayan entendido todo. Si hay alguna duda, pues me dicen. O sea, yo quiero quitarles esa abstracción, o sea, que no les Pues parezca como hagamos tan maluco. ejercicios. Claro, solamente que les tengo que dar la teoría para que todos hablemos como de lo mismo, listo. Ok, tenemos el teorema, otro teorema, que la intersección de dos subespacios, pues me genera un subespacio. La intersección, muchachos, no necesariamente es subespacio vectorial. Luego, la suma de dos, bueno, la suma de dos subespacios se define de esta forma. Eso es como teoría. Hablemos de combinaciones lineales. Sea Eso. B un espacio vectorial. Luego, sean estos elementos n elementos de espacio vectorial. Una combinación lineal es una expresión de la forma z igual a k sub 1, que es un escalar, multiplicada por x sub 1 más y así sucesivamente hasta k sub n por x sub n.
donde K sub 1 hasta K sub n son escalares. Deben de comprender como muy bien esa notación, o sea, aquí también es muy importante la notación. Luego, el espacio generado por ese conjunto de elementos se denota por el generado de esos elementos. Y se dice que es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Es decir, H es igual al generado de todos esos elementos y se define de forma de conjuntos, y algo que es también muy fundamental, muchachos, al menos para esta primera parte de álgebra lineal, es entender la notación de los conjuntos. Es decir, aquí va el elemento que pertenece al conjunto y aquí va la condición que debe cumplir para que algo sea elemento de ese conjunto. Listo. Al conjunto de esos elementos pertenecientes a V se le llama conjunto generador para H. Ojo, este teorema es importantísimo. No tiene que sea V un espacio vectorial y sea X sub 1 hasta X sub n pertenecientes al espacio vectorial. Entonces, los generados son espacios vectoriales. O sea, el conjunto de todas las combinaciones lineales con dos elementos, con tres, con n elementos, son subespacios vectoriales. Vamos a ver la independencia y dependencia lineal antes de seguir pasando a los demás ejercicios que tenemos propuestos. Sea V un espacio vectorial y sea V igual a X sub 1 hasta X sub n. ¿Sí? Ojo, esto es un subconjunto de V. V es linealmente dependiente si existen escalares K sub 1 hasta K sub n, donde al menos uno de ellos no es cero, tales que da el cero del espacio. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. V es linealmente independiente si V no es linealmente dependiente. Es decir, hay al menos, bueno, todos los escalares son ceros. Estos teoremas, bueno, estos dos teoremas no, este teorema no es tan importante, pero este corolario sí que lo es. Y nos dicen, sea V un espacio vectorial y sea C un subconjunto. Si, C es linealmente dependiente si solo si uno de ellos es combinación lineal de los demás. Y dos elementos son linealmente dependientes si uno es múltiplo escalar del otro. Listo, nota. En un espacio vectorial se cumple lo siguiente, muchachos, esto es como teoría que ustedes ya tienen. Pueden encontrar estas diapositivas en el Drive, pues que les compartí. Ahí está en el chat, se los volví a enviar. Van a encontrar estas diapositivas en el Drive. ¿Sí? Si X pertenece a un espacio vectorial y es diferente al cero del espacio, pues entonces el conjunto de ese solo elemento es linealmente independiente. Si V es un subconjunto de V y cero del espacio pertenece a V, V es linealmente dependiente. Si V es un subconjunto de V y D es un subconjunto de V con D linealmente dependiente, entonces V es linealmente dependiente. Si V es un subconjunto de V y V es linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto no vacío de V es linealmente independiente. Bueno, eso es como un poco de enredaderas con la boca. Teoremas que se tienen que aprender. Muchachos, les pregunto hasta aquí. ¿Cuál de estos teoremas no entienden bien? A mí me enreda el de combinación lineal. Ok, Desde ese lo entiendo, es que linealmente independiente si el determinante es diferente de cero. el ¿Sí o determinante no? diferente de cero. Bueno, Si el determinante es cero, es LD. ok, Si el ok, determinante es igual a, es diferente de cero, es LI. Hasta, así me lo aprendí. ok. Pero yo no entiendo muy bien cuando se hacen unos ejercicios y se escalona con Gauss-Jordan.
bien, cómo determinar bien si es LI o es LD. Ahí me enredé un poquito. Ok, ahorita vamos a ver pues con un ejercicio. Bueno, vamos a ver base y dimensión. Vamos a decir, muchachos, así en palabras triviales, que una base va a ser un subconjunto de un espacio vectorial que genera el espacio vectorial completo y además es linealmente independiente. ¿Listo? El teorema de la base me dice que el número de elementos de todas las bases va a ser igual. ¿Sí? O sea, si yo tengo B y C bases para un mismo espacio vectorial, pues el número de elementos que hay en esta base es el mismo número de elementos de esta base. ¿Listo? La dimensión es el número de Profe, yo elementos tengo una pregunta, de espere. cualquier ola. Un espacio vectorial no puede tener más de una base. Claro que sí, claro que sí. Mira que por aquí te lo dicen. Que sean B igual a esto y C igual a esto. Y ambas son bases para un mismo espacio vectorial. Vea que aquí ya en este enunciado del teorema te lo dicen. Te dicen que M es igual a N. Listo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Todo eso está Yo como puedo hacer una preparado. pregunta. Claro, claro. Supongamos que nos dan una matriz Sí, de R3 sí. y nos preguntan que si es base, de espacio vectorial. Ajá. Al hacer, o sea, al comprobar que esa matriz R3 es linealmente independiente, ya puedo asegurar que es base. Ese es el teorema que sigue. Y ya con esto terminábamos la teoría, muchachos. Es esta. Que si ya es invertible, eso era lo que nos estaba diciendo la... Sí, sí, esta sesión queda grabada. Es justamente este séptimo enunciado de un teorema que nos dice, sea un espacio vectorial de Rn y sea una matriz A, donde estas son sus columnas, o pueden ser sus filas, como quieran. Y además es una matriz n por n, donde por ejemplo x sub 1 es una columna, x sub n es otra columna. A es invertible si solo si sus columnas son una base para Rn, ¿sí? O si ustedes prueban que esto es una base para Rn, pues saben que esto es entonces invertible, ¿sí? Ok. Sí, esta sesión queda grabada. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice este teorema y con esto terminaríamos la teoría para pasar a hacer ya ejercicios, para que queden todas esas preguntas solucionadas. Sea B un espacio vectorial con dimensión n y sea D un subconjunto de B con cardinalidad m. ¿Qué es la cardinalidad? Cardinalidad, pues era como para decirlo un poquito más elegante. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que posee ese conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo este conjunto por aquí, 1, 2, 3, que lo llamo A, la cardinalidad de ese conjunto es el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene tres elementos. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene un conjunto. ¿Qué nos dicen? Si el número de elementos que tiene ese conjunto es menor que la dimensión del espacio vectorial, podemos afirmar que ese subconjunto no genera AB. Si el número de elementos que tiene ese subconjunto es mayor a la dimensión del espacio vectorial, D es linealmente dependiente. Si M es igual a N y D es linealmente independiente, entonces D es una base para B. Si M es igual a N y D genera a B, entonces D es una base para B. Si M es menor que N, o sea, si el número de elementos del subconjunto es menor que la dimensión
y D es linealmente independiente, se puede extender a una base para B. Si M es mayor que N y D genera, entonces de D se puede extraer una base para B. Listo. Luego si nos dicen, si estamos hablando del espacio vectorial de Rn y A, que es una matriz N por N, donde estas son sus columnas, listo. Entonces A es invertible si y solo si sus columnas o sus filas pues son una base para Rn. O si ustedes prueban que si esto es invertible, como dice la compañera, pues entonces esto es linealmente independiente porque al ser base son linealmente independientes y generan el espacio de Rn. Ahora queda un poquito más claro lo que nos que estaban preguntando los compañeros. Pues no hay ninguna presión, si no entendieron, digan, no, no entendí bien, Mateo. ¿Sí? Vean que si nos dicen, sea V el espacio de Rn y sea esta matriz, donde x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n son columnas, y es n por n. Entonces, A es invertible si y solo si esto. Pero si se cumple esto, sabemos que es invertible. Pero si es invertible, entonces se cumple esto, porque es un bicondicional. Es decir, que si se cumple P, se cumple Q. Si se cumple Q, se cumple P. Listo. O sea que si ustedes demuestran con eso de que la determinante es distinta de cero, de una saben que esto es linealmente independiente y además genera. ¿Ok? Ok. Listo. Si H es subespacio de B, entonces H es de dimensión finita. Y dimensión de H siempre va a ser menor o igual a la dimensión de B. Si estas dos dimensiones son iguales, es porque ese subespacio es igual al espacio grande. Y ya con esto concluimos y pasemos a los ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a realizar estos primeros. Nos dice, muchachos, determine si el conjunto H es subespacio del espacio vectorial V. Si lo es, demuéstrelo y halle una base para H y una dimensión para H. Si no es subespacio, muestre un contraejemplo. ¿Ok? Y nos dicen el A. Entonces nos dicen, sea V, entonces sean las matrices 3 por 3. H es igual a la intersección de dos subespacios, de H sub 1 y H sub 2, donde H sub 1 es el conjunto de las matrices triangulares inferiores 3 por 3. Y H sub 2 es el conjunto de las matrices simétricas 3 por 3. Entonces, probemos muchachos que esto es un subespacio. Vamos a abrir entonces una pizarra. Listo. Abrí una pizarra. Listo. Entonces nos dicen, sean el espacio vectorial de las matrices 3 por 3. Listo. Nos dicen también que sea H igual a H sub 1 intersectado H sub 2. Listo. H sub 1 es el conjunto de las matrices triangulares inferiores 3 por 3. Listo. Entonces H sub 1 es igual al conjunto de las matrices triangulares inferiores 3 por 3. ¿Cómo se escribe de forma conjuntista
las matrices triangulares 3 por 3. Las inferiores, pues sería A, 0, 0. Aquí que va B, C, B, 0, C, D, F y G. ¿Sí o qué? ujú. Estas son las inferiores. Tal que A, B, C, D, E, ¿qué? A, B, C, D, F. Ah, pues se fue a F. Entonces, G, F, la E no existe. Tal que F y G pertenecen a los números reales. ¿Sí o qué? Luego, muchachos, H sub 2 nos habían dicho que son el conjunto de las matrices simétricas 3 por 3. Listo. ¿Cómo se escriben entonces las matrices simétricas 3 por 3? Sabemos que bueno, Las coloquémosle, simétricas que la respuesta es la misma A. exacto. Entonces vamos a La colocarlo por respuesta es la que era acá. la misma matriz. Eso, entonces sería, coloquémosle otras letras. Eh, E, H, I. Por ejemplo, aquí iría H, Profe, J. ¿cómo era que decía el enunciado? Mira, dice, ya lo pongo, para que le tomen pantalla eso ya. Determine si el conjunto H es subespacio del espacio vectorial V. Si lo es, demuéstrelo y hay una base para H y una dimensión para H. Si no es subespacio, muestre un contraejemplo. Entonces nos dan B igual a las matrices 3 por 3. H es la intersección de estos dos subconjuntos, donde H sub 1 es el conjunto de las matrices triangulares inferiores y H sub 2 es el conjunto de las matrices simétricas 3 por 3. Ok. Ok. Listo. ¿Quién va aquí? Aquí va I. Aquí va J, BK y aquí va L. ¿Sí o qué? Vean que si yo transpongo esto, es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Sí o qué? Listo. Tal que E, H, I, J, K y L pertenecen a los reales. Listo. ¿Bien hasta ahí? Ok. Listo. Entonces, muchachos, hallemos la intersección de estos dos conjuntos. ¿Cómo hallamos la intersección de esos dos conjuntos? ¿Qué proponen? Pues hay que ver dónde esas dos matrices son iguales. ¿Listo? Entonces veamos a ver qué pasa. ¿Dónde A0, BC0, DFG es igual a EHI, HJK y KL? Hay que mostrar dónde son estas dos iguales. Estas dos son iguales si cada componente es igual a cada componente. Es decir, si A es igual a E, H es igual a 0, 0 es igual a I y así sucesivamente. Entonces queda A igual a E. H igual a ver, hagámoslo como al derecho. Vamos a ir de acá hacia allá. A igual a E. 0 igual a H. 0 igual a I. Ajá, luego es B igual a H. Y como H es igual a 0, pues B es igual a 0. C. C es igual a J. 0 igual a K. D igual a I. Pero I habíamos dicho que es igual a 0. F igual a K. F igual a K. Y habíamos dicho que K es igual a 0.
G igual a L. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda la matriz? ¿Quién va aquí en A? Pues podemos colocar A misma, porque A no está igual a ningún número. Es un número real. Sigue siendo un número real. Aquí, H igual a 0, o sea que aquí va un 0. En I va igual a 0. B es igual a 0. C es igual a J, o sea que podemos dejarla como C. K es igual a 0. D es igual a 0. F es igual a 0. Y G es igual a L, o sea, G. O sea, muchachos, que la intersección, ojo, la intersección de las matrices triangulares inferiores con las matrices simétricas es simplemente una matriz diagonal. O sea que nosotros podemos definir H como simplemente A0, 0, 0, C, G, 0, 0, G, perdón, acá era un 0, tal que A, C y G pertenecen a los reales. Entonces este sería H. Entonces, muchachos, probemos que esto es un subespacio de las matrices 3×3. ¿Hay alguna duda hasta el momento de lo que hice? Simplemente, a nosotros nos dieron el conjunto en letras. Nos decían matrices inferiores triangulares 3×3. ¿Sí o qué? Nos lo decían en letras, pues hay que codificarlo, hay que escribirlo de forma formal matemáticamente. Y lo mismo con H2. Luego, la intersección de dos conjuntos es donde son iguales sus elementos. Pues entonces, sus matrices son iguales donde sea simplemente una matriz diagonal. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, muchachos? Todo claro, muy bien. Entonces, muchachos, este conjunto lo podemos escribir como ¿qué? Podemos sacar un factor común A multiplicado por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, donde antes estaba la A, colocamos un 1 y la sacamos como factor común. Lo mismo con B. B es igual a 0, 0, 0, 0. Ah, bueno, eso es C. Eso no es B ya, eso es C. ¿Y dónde estaba la C ahí? 0, 0, 0, 0, 0. Más G 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Si ustedes hacen esta suma de matrices, tienen que volver a esta original, ¿sí? Aquí la idea, muchachos, es por cada variable que hay aquí, por cada variable, hacen una matriz diferente, ¿sí? Por cada variable, una matriz diferente. Y colocan uno donde estaba anteriormente esa variable. ¿Listo? Y las demás la colocan sumando. Tal que A, C, G Profe, pero pertenecen. ese sería como para las bases, ¿cierto? No, en Eso este momento simplemente voy a reescribir este conjunto. O sea, en este momento quiero probar que esto es un subespacio. ¿Cuáles son los métodos, muchachos, para uno probar que es un subespacio? Con Primero el, que no contenga el vacío, si es cerrado en la suma y no, cerrado en la ojo, multiplicación. no es que no contenga el vacío, que no Eso, sea que sea vacío. diferente al vacío, eso. Ojo, ese es un método, sí o qué, ese es uno de los métodos, pero yo les di otro, que es el que es muy útil. El que yo les dije es súper útil, es muy, muy, muy útil. Que nos dice, si usted llega a escribir algo como un generador, entonces es un subespacio. Entonces, mi estrategia, muchachos, en este caso es escribir esto como un generador. Y vean que ya tiene la forma de un generador.
Sí, vean que aquí estoy escribiendo todo en forma de combinación lineal. ¿O no? Donde, digamos que x sub 1 es este. X sub 2, X sub 3. Listo. Donde A sería K sub 1. C sería K sub 2. Y habíamos dicho que el generador, muchachos, el generador, muchachos, se escribía como que, como el conjunto de todas las combinaciones lineales. Ahora, muchachos, si le están viendo la forma a esto de acá que tenemos acá igual a un generador. Son 2 O sea horas. que uno al copiarlo, al escribirlo como generador, ya uno puede Ya deducir podemos que asegurar por teorema que es un subespacio vectorial. Y ese es el hack que deben de usar mucho. Entonces ya esto de acá se puede escribir como H igual al generador de quién? De los elementos. Es que el generador no es que tenga forma de combinación lineal. El generador es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Jaja, es un hack. Entonces aquí escribimos esos elementos. Ojo, aquí van los elementos, no las variables. Listo. Aquí en el generador no pueden ir variables para nada. Listo. Entonces, por lo tanto, por teorema, es subespacio vectorial. Listo, entonces como es un subespacio vectorial, muchachos, tenemos que hallar una base de una dimensión porque el ejercicio no lo pide. Entonces, ¿cómo lo probamos? Pues muchachos, simplemente ya sabemos que este me genera. Probemos, muchachos, que esto es linealmente independiente. Si probamos que esto es linealmente independiente, ya tenemos el ejercicio resuelto. Porque por definición, ¿qué es una base? Una base es un subconjunto es un subconjunto que genera el espacio y además es linealmente independiente. Pues ya sabemos que me genera el espacio y eso es, muchachos, lo chévere. Es lo chévere y lo bacano de escribirlo como generador, que usted ya probó dos cosas, que es subespacio y además de que usted probó que es subespacio, pues probó que es generador. Listo. Entonces, Y ¿cómo una vez probamos? tiene la base y la dimensión sería 3 y esa el generador No, también sería la base, ¿no? no porque no necesariamente el generador es linealmente independiente. No necesariamente. A no Mm, ser, a no ser que usted de antemano sepa, a no ser de que usted de antemano sepa que la dimensión es 3. Si supiéramos que la dimensión de este espacio es 3, si lo supiéramos de antemano, pues por el último teorema que yo les di, pues que nos decía, si la dimensión es igual al número de elementos de ese conjunto y es generador, entonces es base. ¿Sí? Pero no sabemos la dimensión, muchachos. Entonces, ¿cómo probamos que es linealmente independiente? Pues con esto, K sub 1 por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, más K sub 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Quién estará almorzando por ahí?
0, 0, 0, 0. Ahorita me confue, es mi refrigerio porque yo no traje almuercito. Yo me vine de mi casita así, almorzado. Y tenemos que probar, muchachos, que esto es igual al cero del espacio. ¿Sí? Esa es la definición de linealmente independiente. Si nosotros probamos que K sub 1, K sub 2 y K sub 3 son iguales a 0, si probamos que K sub 1, K sub 2 y K sub 3 son iguales a 0, pues sabemos ya que es linealmente independiente. ¿Listo? Entonces, muchachos, resolvamos este sistema. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente hacemos distributiva. ¿Cómo nos quedaría? Distribuyo este aquí y me queda K sub 1. Y los demás me quedan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Parezco como un computador escribiendo en binario. El otro es 0, 0, 0, 0, K sub 2, 0, 0, 0, 0. Más 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, K sub 3. Y esto es igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí o qué? Ahora, muchachos, sumamos eso. ¡Tum! Lo sumamos. Y como sabemos, la suma de las matrices es componente a componente. Entonces nos queda K1, 0, 0, 0, K2, 0, 0, 0, K3. Y esto es igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces sabemos, muchachos, que dos matrices son iguales si sus componentes son iguales. Es decir, K sub 1 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, K sub 1 igual a 0, K sub 2 igual a 0 y K sub 3 es igual a 0. Sí, porque ya sabemos que 0 es igual a 0, 0 es igual a 0, 0 igual a 0, 0 igual a 0, 0 igual a 0 y 0 igual a 0. ¿Listo? Entonces, muchachos, como nos dio este resultado, entonces, y escribimos aquí la base, ojo, B igual. ¿Y cuál es la base? Bueno, voy a colocar, aquí lo estoy llamando conjunto. El conjunto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, coma. Ojo que aquí estoy escribiendo de forma conjuntista. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Es, entonces aquí voy a copiar la... a ver, se me perdió el mouse. Entonces, es linealmente independiente y además genera AH, entonces B es base. Puedo escribir por aquí, muchachos, cómo hallamos la dimensión. La dimensión de H es igual a la cardinalidad de B. ¿Cuál es la cardinalidad de B? ¿Cuántos elementos tiene B? Tiene un elemento, dos elementos, tres elementos. O sea que dimensión de H igual a la cardinalidad de B igual a 3 elementos. Y por lo tanto hemos concluido este ejercicio. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran agregar? Vean que esta es una forma... Es primera vez que veo una demostración así, pues porque uno casi siempre cuando piensa que es en demostrar un subespacio, siempre piensa en las primeras tres propiedades, pero este teorema nunca lo había aplicado. Y de hecho tenía un problemita así parecido para resolver ayer y no me acuerdo, pues no sabía cómo hacerlo. Era algo así con matrices triangulares inferiores.
Ah, bueno, Y ya no tenés sabía como cómo funciona. otra, eso es como lo bacano de estos talleres, que aquí no sé por qué sean como otras cosas, otros métodos para resolver los ejercicios. Bueno, entonces pasamos a otro ya. Sí. Bueno, tienen entonces 5 segundos para tomar pantallazo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Bueno, vamos a ver entonces el otro ejercicio. Nos dicen, sean los polinomios P3, o sea, los polinomios de grado menor o igual a 3, ¿sí? Y sea H el espacio donde es un polinomio de grado 3, tal que, bueno, de grado 3 o perteneciente a los de grado menor o igual a 3, tal que P de 2 es igual a 1, P de 1 igual a 0 y P de 0 igual a 0. ¿Ya han hecho ejercicios de este tipo para pasar o lo hacemos? Bueno, yo digo que lo hagamos. Yo he hecho uno parecido, pero no creo que me haya quedado bien. Ok, hagámoslo. Hagámoslo Creo como que para que sí. tengan idea de cómo se hace. Entonces nos dicen, sea, sea B igual el espacio vectorial grande, que es el polinomio, los polinomios de grado menor o igual a 3, y nos dicen que H es igual a P de X, o sea, un polinomio perteneciente a los polinomios de grado menor o igual a 3, tal que P de 2 es igual a 1, P de 1 igual a 0, P de 0 igual a 0. Ujú. Ok, hay que probar si esto es espacio o si ese es su espacio vectorial. Si lo es, hay que hallar dimensión y yo no sé qué. Y su base. Entonces, lo primero que hacemos, muchachos, es escribirlo de la forma, pues, normal. Un polinomio genérico. Tomamos un polinomio genérico. ¿Cuál es un polinomio genérico de los polinomios menores o iguales a 3? AX a la 3 más BX a la 2 más CX más D. Listo. Y nos dicen, P de 2 es igual a 1. O sea, donde está la X lo reemplazo por 2. O sea que aquí me queda 2 al cubo, que es 8, o sea, 8A, más me queda 2 al cuadrado, que es 4, o sea, 4B más 2C más D. ¿Sí o qué? Profe, mire, ¿qué? ¿Por qué ¿Cómo? puso los? Sería. Porque P de 2, o sea, donde está la X, coloco el 2. Entonces nos colocan 2 a la 3, queda 8. O sea, Ah, ya sé. listo. Y esto Ah, es ya sé. igual a 1. P de 1, donde está la X, coloco un 1. O sea que coloco aquí un 1 al cubo, que es A, más 1 al cuadrado, que es B acá, más C más D. Y eso es igual a 0. Y además nos dicen que P de 0 es igual a 0. P de 0 es igual a. Entonces, ¿qué nos queda simplemente? Nos queda la D, porque si reemplazo aquí 0 y aquí 0, todo nos da 0. Entonces nos queda solo la D y D es igual a 0. ¿Sí o qué? Por lo tanto, podemos inferir, muchachos, ¿qué podemos inferir? Que 8A más 4B más 2C es igual a 1, ¿sí? Porque ya reemplazo aquí el 0 que es D. D es igual a 0, entonces desaparece. Y luego tenemos que A más B más C más D no, pues porque D dio 0, entonces no es necesario. Esto es igual a 0. Despejemos una variable de aquí. Voy a despejar la A. ¿Y cómo me queda entonces? Despejo de aquí la A, me queda que A es igual a menos B menos C. Listo.
Sí, ok. Voy a reemplazar la A, la voy a reemplazar aquí, en esta ecuación de acá. ¿Y qué nos queda? 8A, pero ¿quién es A? Menos B menos C, más 4B más 2C igual a 1. ¿Qué nos queda de esto? Hacemos distributiva y nos queda menos 8A. Menos 8B menos 8C más 4B más 2C igual a 1. Sumamos términos semejantes y me queda menos 8B más 4B es menos 4B. Y queda menos 8C más 2C, me queda menos 6C. Y eso es igual a 1. Despejamos una de las variables. Podemos despejar ¿cuál? Despejemos la B. Queda menos 4B es igual a 1 más 6C. ¿Sí o qué? Luego me queda B es igual a 1 más 6C sobre ¿quién? Sobre menos 4. Y nos queda así, muchachos. B es igual a esto. Sí, porque paso pues esto aquí a dividir. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Listo, entonces ya tenemos A. Lo voy a señalar por aquí. Ya tenemos A. Que A es esto. Aunque este es el A que no nos sirve porque está en términos de B. Y vea que B nos puede quedar en términos de una sola variable. Entonces, ¿qué es A? A es menos B menos C. Pero sabemos que menos B es simplemente que 1 más 6C sobre 4 menos C. ¿Sí? Vean que desapareció este menos. ¿Por qué? Porque menos por menos me va a quedar más. Entonces me queda ya simplemente 1 más 6C sobre 4. Esto lo puedo multiplicar arriba y abajo por 4 para que me quede una suma de fracciones homogéneas y hago la resta ya así derecho. O sea, 1 más 6C menos 4C sobre 4. ¿Qué nos queda, muchachos? Nos queda 6C menos 4C, queda 2C más 1 sobre 4. Y esto es igual a... Listo. Entonces ya tenemos A en términos de C y ya tenemos B en términos de C. Ya podemos reemplazar en el polinomio original. O sea que H es igual al conjunto del polinomio A. Y colocamos aquí todo este polinomio. Pero ¿quién es A? Ah, habíamos dicho que es esto, o sea que sería 2C más 1 sobre 4 multiplicado por X al cubo más B. ¿Pero quién es B? B es menos 1 más 6C sobre 4. ¿Por quién? Por X al cuadrado. Más C, X. Listo. D recuerden que es 0. Donde C pertenece a los números reales. Entonces ya tenemos el conjunto descrito, ¿sí o qué? ¿Hay alguna duda, muchachos, de cómo lo describí? ¿Algo que quieran como agregar o qué? Ok, listo. Entonces, muchachos, ¿cómo probamos que esto es subespacio? Una es intentando hallar el generador. Pero si ustedes notan, muchachos, vean que si yo hago distributiva, aquí me va a quedar, por ejemplo, aquí quedaría como un, si yo hago distributiva solamente con este término, me queda menos 1 menos 6C sobre 4 por X al cuadrado. ¿Sí o qué? Puedo repartir esto, o sea, me queda menos un cuarto
de x al cuadrado menos 6c x al cuadrado cuartos. ¿Sí o qué? Así me quedaría este pedacito de aquí. Así me quedarían. ¿Sí o qué? Pues muchachos, noten que yo no puedo llevar esto a generador, porque vean que la única variable aquí es c, ¿sí? Entonces yo no puedo sacar un generador de ahí, por lo que pues no puedo probar que esto es un subespacio por el método del generador. Listo. No, pues Entonces, qué pena, no te entendí bien por qué no se puede llevar a generador. a ver, a ver, a ver. Mira, porque la única variable aquí es c, ¿sí? Porque vean que lo único que debe de aparecer aquí son las constantes, los escalares. Listo. Entonces vea que aquí c, que es el único escalar ahí, pues yo no podría sacar factor común como lo hice ahorita. No lo puedo llevar al generador. Porque de aquí yo no puedo sacar factor común c. Listo. Ustedes con más despacio pueden hacer como la prueba de por qué no se puede escribir como generador, pueden jugar con eso. Listo. Noten algo muy tierno y es que estamos en los polinomios de grado 3, ¿sí o qué? ¿Cuál es el cero de los polinomios de grado 3, muchachos? ¿Cuál es el cero de los polinomios de grado 3? 0x a la 3 más 0x a la 2 más 0x más 0. Ese es el cero de este espacio. Y pues vamos a probarlo por donde dice la compañera, por el test de subespacios. ¿Cuál es el primero? Que no sea vacío. Y que no sea vacío implica que que contenga el cero del espacio grande. Veamos a ver si contiene el cero. ¿Cómo probamos que contiene el cero? Pues igualemos este polinomio de aquí con este polinomio. 2c más 1 sobre 4, x a la 3, más menos 1 más 6c sobre 4, x a la 2 más cx. Dos polinomios, muchachos, son iguales. Dos polinomios, muchachos, son iguales si, solo si sus coeficientes son iguales. Entonces, igualo este con este, igualo este de aquí con este de acá, igualo este de aquí con este de acá. Entonces, noten que me queda ¿qué? ¿Qué me queda? C igual a 0. Ahora, muchachos, me pregunto, en un caso me queda C igual a 0. Veamos a ver qué me queda con este. 2C más 1 sobre 4 es igual a 0. O sea que 2C más 1 es igual a 0. O sea que C es igual a menos un medio. Y una cosa no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Bueno, en la cuántica, muchachos, sí, pero no estamos en la cuántica. O sea que si nos dicen que esto es una inconsistencia, el cero de los polinomios no pertenece a H, por lo tanto, ¿qué muchachos puedo asegurar? No es subespacio. Exacto, no es subespacio. No es subespacio. Ahora, sí, no está el cero del espacio, muchachos. Y si no está el cero del espacio, pues habíamos dicho que el cero, que si algo es subespacio, muchachos, debe de contener al cero del espacio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y este es como otro método para resolver un ejercicio. Y todos estos ejercicios que hemos hecho son tipo parcial. Todos.
Así que cuando termine el taller, con calma, pueden volver a hacer estos ejercicios de espacios y ver si les dio lo que nos dio a nosotros. Está Bueno, muy les bien. doy 5 segundos. Hola. Yo te puedo preguntar algo. Podemos hacer Claro, claro. uno para buscar, para definir si son linealmente dependientes o independientes. Ah, sí, enseguida hay uno. Listo. Gracias. Voy a borrar ya. Tienen 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué tal les ha parecido el taller hasta el momento? Está muy bueno, la verdad. Me ha Dice, aclarado algunas dudas. ok. Dice, realice los dos siguientes ejercicios sobre bases. Forme una base para P2 diferente a la canónica y pruebe que es base. ¿Cuál era el que me decías, compañero? Eh, ¿Cómo mencionabas el que querías hacer? ¿Cómo era más o menos? No, buscando uno, o sea, que nos pidan, que nos indaguen si es linealmente independiente o dependiente. Yo Ah, tengo ok, uno donde me dan listo. unos Este, polinomios y determinar si es linealmente independiente o no. Yo tengo uno ok, así. no, este segundo, este A. Vamos a hacerlo con este A. Y haciéndolo, muchachos, con este A, pues ya saben hacer el B. Solo que aquí en el B ya les dan un elemento y deben de hallar otros dos, ¿sí o qué? Porque aquí se extiende el conjunto para hallar una base para R3. ¿Cuál es la dimensión de R3? La dimensión de R3 es 3. Si acá hay un elemento, muchachos, pues deben de hallar otros dos para que sean 3. Y cuando ya tengan 3, es sino probar que sea linealmente independiente o que genere. Listo. Entonces vamos a hacer el B, que es de pronto un poquito más maluco porque son polinomios. Ok. Entonces dice, forma una base para P2. P2, ¿cuál es la dimensión, muchachos, de P2? 3. Es 3. Listo, es 3. Hallemos entonces un conjunto, lo voy a llamar B. Sea B igual a. Entonces un conjunto diferente a la canónica puede ser, por ejemplo, x al cuadrado más 1, x menos 1 y, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál? 3. Esa no es la canónica. Probemos. Sabemos, muchachos, que la cardinalidad de ese conjunto es 3. ¿Sí o qué? Hay un teorema que se los mencioné que si la dimensión del espacio vectorial es igual a la cardinalidad del conjunto y además B es linealmente independiente, entonces es base. Entonces, la sugerencia que nos da el compañero es probemos que es linealmente independiente. Pues hágale, probemos que sea linealmente independiente. Probemos que B es linealmente independiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente un escalar multiplicado por el primer elemento. X a la 2 más 1, más otro escalar multiplicado por el segundo, más un escalar multiplicado por el tercero. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Al cero del espacio, o sea, 0x a la que, más 0x más 0. Hacemos distributiva, muchachos. ¿Y qué me queda? Cada uno x al cuadrado. Exacto. Luego me queda más K1 más K2X menos K2 más 3K3 igual a 0x a la 2, 0x más 0. ¿Sí o qué, muchachos? Así me queda. X a la 2, K, X a la 2 menos 1. Bien.
Agrupemos, muchachos, lo que tenga x al cuadrado. Este es el único que tiene x al cuadrado. Entonces me queda K1 x al cuadrado. Más los que tengan la x, sería solamente este, o sea, K2 por x. Más, ahora los que no son términos independientes, o sea, K1 menos K2 más 3K3. Y eso es igual a 0x a la 2 más 0x más 0. ¿Listo? Listo, ahora, dos polinomios son iguales si, solo si sus coeficientes son iguales. Entonces tenemos que K sub 1 es igual a 0, K sub 2 es igual a 0. Y además, como ya sabemos que K sub 1 y K sub 2 es 0, pues queda que 3K sub 3 es igual a 0. Por lo tanto, K sub 3 es igual a 0. Por lo tanto, por el teorema, se llama el teorema de resumen. Por el teorema de resumen, muchachos, tenemos que dimensión de P2 es igual a 3 y eso es igual a la cardinalidad del conjunto. Uy, muchachos, eso de la cardinalidad del conjunto es súper elegante. Normalmente los profesores dicen, el número de elementos de un conjunto. La cardinalidad de un conjunto, ¿no? Elegante, bien matemático. Y además sabemos que B es LI, por lo tanto, es base para P2. Entonces aquí resolvemos la pregunta de la compañera. ¿Un espacio vectorial puede tener más de una base? Claro, sabemos que una base, la base canónica de los polinomios de grado 2 es 1, x y x a la 2. Pero vea que hay otra base aparte de la canónica. ¿Alguna pregunta, muchachos, de este ejercicio? O sea que sí pueden haber más bases. Claro, Esa es la un espacio conclusión. vectorial puede tener más bases, claro que sí. Listo. Para que pasemos ya a otro tipo de ejercicios. Bueno, tienen 5 segundos para manifestarse y tomarle pantallazo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, entonces pasemos a otro tipo de ejercicios. El B se hace de la misma forma. Ambos son de tipo parcial. Estos son falsos y verdaderos. Pero al caso que todo esto se hace como de la misma forma. Este, muchachos, es con generador. Quiero pasar a uno que es totalmente distinto a los de la media. ¿Cómo así? Ya estos dos sí no son tipo parcial. Creo que este sí. Este sí, pero es facilito. Hagamos este primero. Y con este terminaríamos el taller de hoy. O si nos da tiempo, podríamos bosquejar este segundo. Dice, encuentre una fórmula para determinar la dimensión del espacio vectorial de las matrices simétricas n por n. Entonces nos dicen, encuentre una fórmula para determinar la dimensión del espacio vectorial de las matrices simétricas n por n. Entonces hagámoslo pues, muchachos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué creen que se podría hacer? Profe, así como lo hizo usted ahorita. Ok, ok. Primero escribamos una matriz simétrica de 2 por 2. Listo, primero escribamos una matriz simétrica 2 por 2. Estamos haciendo el primero, ¿cierto? Sí, el Encuentra primero. una fórmula para determinar la dimensión del espacio vectorial de las matrices simétricas n por n. Entonces, una matriz simétrica 2 por 2 es de esta forma. A, B, B, C. Sí, vean que si yo transpongo esto, pues me queda básicamente lo mismo. Listo.
Ahora una 3x3. A, B, C. ¿Aquí quién va? B otra vez. B, D. ¿Aquí quién va? E. Aquí quién va? C. C, Aquí va E. Ajá. Y aquí va G. Listo. A, B, listo. Ok. Entonces, muchachos, básicamente del generador, ¿qué aprendimos, muchachos? Del generador aprendimos, bueno, esto es incorrecto afirmarlo, pero nosotros vamos a hallar es una fórmula y no la vamos a demostrar. Pero es incorrecto afirmar que el número de variables que hay en el generador, es incorrecto afirmar que el número de variables que hay en el generador es la base, es la dimensión de un espacio vectorial. Eso es falso. Pero a veces coincide, y es muchas veces cuando coincide, cuando usted deja obviamente cosas linealmente independientes. En este caso, pues, si ustedes sacan el generador de las matrices simétricas 2x2, este sería el conjunto. Este sería el conjunto, lo voy a llamar C, para no colocar como cosas del mismo nombre. El conjunto de las matrices 2x2 sería A que multiplica 1, 0, 0, 0, más B que es 0, 1, 1, 0, más C que es 0, 0, 0, 1, donde A, B y C pertenecen a los reales. Así, muchachos, a simple vista, esto parece ser linealmente independiente, ¿sí o qué? Entonces, asumamos, solamente como para acortar el ejercicio, asumamos que la dimensión de C2 va a ser 3. Ahora, ¿cuántas variables hay aquí, muchachos? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que asumamos que la dimensión, o sea, les dejo como tarea, ¿qué estoy diciendo aquí? Les dejo como tarea, muchachos, que, que demuestren que eso es, pues tienen esas dimensiones. Listo, esa es la tarea. Ahora, si yo hago una 4x4, me queda A, B, C. Aquí queda B, D, acá queda E. Bueno, aquí me falta una. A, B, C, T, F, G, F, G. Bueno, esta es como más maluca de construir. En sí, esta es como más maluquita de construir. Es más fácil construir primero la diagonal. Luego aquí colocamos un elemento que sería, por ejemplo, la E. Y pues se refleja aquí. Luego aquí coloco la G. Y creo que se refleja aquí. Luego coloco la H. Y este se refleja aquí. La I se refleja aquí. La J. La J se refleja aquí. Y la K se refleja aquí. ¿Sí? A, B, C, D, E, con esta E, G, H, I, J y K. Listo. ¿Cuántas variables distintas hay, muchachos, en esta matriz? Una, 2, 3, 4, 5, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, hay 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchachos. No es 10. Hay 10.
Dimensión de C4 es igual a 10. ¿Listo? Ok. Hay 10. ¿Están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo? Sí, hay 10. Ok. Entonces, muchachos, hay que ver cuál es como el patrón que siguen. Hay que sacarle la fórmula a una dimensión de una matriz de n por n, una matriz simétrica. Entonces, ¿cómo sería? Lo voy a hacer con esta. Lo voy a hacer con un ejemplo acá, con la 3 por 3. A, B, C, D, E, F, F. Listo. Voy a eliminar, bueno, ¿cuántos números hay en total aquí? ¿Cuántos números hay en total? Pues ¿cuántas posiciones? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, hay 3 por 3, como lo dice, pues como lo dice lo que define esto. O sea que es n por n, o sea, n cuadrado. ¿Sí o qué? ¿Cuántas hay en una 4 por 4? Pues hay 16. 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. ¿Cuántos hay en una 2 por 2? 4. Listo. Estoy tomando todo este conjunto. Ahora, muchachos, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar la diagonal, o sea, el número de elementos que hay en la diagonal. ¿Cuántos elementos hay en la diagonal? De forma general. En una 3 por 3 hay 3 elementos. En una 4 por 4 hay 4 elementos. En una 2 por 2 hay 2 elementos. O sea que me queda menos n. ¿Sí o qué? Ahora noten, muchachos, que si yo sumo los números restantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan números pares. 1, 2. Si yo elimino la diagonal principal, me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, me quedan números pares. Y pues, si ustedes notan, lo que hay arriba es igual a lo que hay abajo. Entonces, como nosotros solamente necesitamos lo que no se repite, pues lo dividimos entre 2. ¿Listo? Además, pues necesitamos, pues ahora sí, la diagonal principal. ¿Por qué? Porque la diagonal principal la eliminamos y no se repite. Entonces le sumo la diagonal principal. Si podemos simplificar esto, multiplico por 2 acá y divido por 2. ¿Y qué me queda? N cuadrado menos n más 2n sobre 2. Simplificando me queda más n sobre 2. Y eso es igual a ¿qué? A n por n más 1 sobre 2. Y esa es una fórmula súper conocida, muchachos. Súper conocida en progresiones. Para quienes ve, pues sí, esto es como algo muy conocido en progresiones. Esta es como la de las progresiones aritméticas. Muy bien. Listo. ¿Alguna duda, muchachos, de ese ejercicio? Pues súper, esto es demasiado, pues esto era como de mucha imaginación. O sea, cogí esta. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántas hay en total? Si yo elimino esta, me quedan estas. O sea, lo que se buscaba era hallar el número de letras diferentes. Esa era como el ejercicio. Hallar el número de letras diferentes, de entradas diferentes en una matriz simétrica. ¿Listo? ¿Alguna duda antes de terminar entonces? Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.